Buenas tardes, les damos la bienvenida al séptimo coloquio de investigación que organiza la Dirección Ejecutiva de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Brenda Martínez Hernández y seré quien va a moderar esta mesa titulada Metodologías inductivas interculturales para una pedagogía decolonial, perteneciente al programa de especialidad en estrategias pedagógicas para la educación intercultural. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a los cuales tengo el honor de presentar. La doctora Silvia Santiago Martínez es investigadora de Antropología, Educación y Racismo, Interculturalidad, Educación y Currículo, Territorio, Derechos Humanos y Mujeres Indígenas, Práctica Docente y Didáctica, Lenguas Indígenas, Saberes Comunitarios y Epistemologías Indígenas. La doctora Coral Italú Guerrero Arenas es doctora en Cognición Musical. Realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Ingeniería en el Sistemas Biomédicos en la UNAM. Actualmente, sus líneas de investigación están enfocadas en desarrollos educativos y tecnológicos para la comunidad sorda. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal que en un momento presentaré. La dinámica va a ser la siguiente. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen los comentaristas, tendrán 10 minutos cada una para realizar la retroalimentación que consideren pertinentes. Importante, les recuerdo que no va a haber réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación debe ser revisada, analizada y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. 2 minutos antes de que termine su tiempo, les voy a hacer indicación para que, digamos, vayamos cerrando nuestra participación. Vamos a dar inicio con la mesa de trabajo y la presentación de Sandra Karina Díaz González. No, perdón, no contestó. Yo creo que saltamos a Sandra y continuamos con el siguiente ponente, porfa. Claro, Daniel. Disculpa, me dicen que no le dan entrada. Ahí está la estudiante Sandra. Pero bueno, a mí no me aparece la petición, ¿o si a ti te aparece? No, yo creo que se salió. Hay que esperar a ver si se vuelve a conectar. Vamos a dar inicio. No pasa nada, que pase el siguiente ponente y ahorita que entre. Vamos a dar inicio Claro, con el siguiente ponente. Ya llegó, perdóname, Brenda, ya llegó Sandra. Buenas tardes, perdón por no sé qué pasaba, no me permitían entrar, pero ya estoy aquí. No te preocupes. Iniciamos la mesa de trabajo contigo, Sandra Karina Díaz González, que vas a presentar tu trabajo titulado Acompañamiento pedagógico para lograr acreditación en nivel básico a personas sordas en INEA Xochimilco. Adelante, por favor. Claro, empiezo mi presentación. Muy bien, ok. Mi nombre es Sandra Karina Díaz González. Estoy en la especialidad de Estrategias Pedagógicas para la Educación Intercultural y mi proyecto tiene como nombre Acompañamiento Pedagógico para lograr acreditación en nivel básico a personas sordas en INEA Xochimilco. Quisiera comenzar con una breve introducción explicando un poquito acerca del contexto. INEA Xochimilco es una institución educativa que atiende a personas desde los 10 años en el modelo 10-14, así como a personas mayores de 15 años que por alguna situación no han tenido acceso a la educación o no pudieron concluirla, inclusive en el tema de alfabetización. INEA tiene 3 vertientes, es el hispanohablante,
indígena bilingüe y sistema braille. Aquí quisiera comentar que estas 3 vertientes tienen su propio modelo educativo y tienen su material ya sea impreso o sus adecuaciones que han tenido que hacer para poder atender a la población. En INEA no solamente se atiende a estas diversidades que se mencionan aquí, sino que también hay población sorda que acude a esta institución para la cual no ha habido adecuaciones como lo tienen estas vertientes, dejando a esta población de alguna manera sin la atención que tiene que haber por parte de la institución. Y es, bueno, una de las características de la población sorda que acude, normalmente es, bueno, es más común personas adultas que buscan iniciar o concluir su educación y tienen una educación autodidacta. Se les da material impreso, ellos trabajan en casa y posteriormente, si es que regresan a realizar sus exámenes, pues todo es de una manera autodidacta, ya que bueno, aquí les hablaré un poquito acerca de la problemática más adelantito, pero bueno, al no haber adecuaciones para ellos, no hay una manera de ofrecerles asesorías en lengua de señas. Y si bien la educación es un derecho que se tiene y que sabemos que es intrínseco, en este caso, como grupo minoritario, no han accedido a su derecho a la educación o están en riesgos de ser excluidos. Mi planteamiento del problema surge aquí a partir de observar estas necesidades educativas que existen actualmente y a las cuales se enfrentan las personas jóvenes y adultas sordas dentro de este proceso educativo. Visibilizar a la comunidad sorda ha sido muy complicado, que si bien se ha intentado, hay una falta en la población, perdón, en la formación docente dentro de INEA, ya que hay una falta de estrategias de enseñanza, en este caso con las necesidades específicas para estos estudiantes, y no hay una educación con pertinencia cultural y lingüística. El desconocimiento de la lengua de señas es principalmente uno de estos factores y, bueno, no ha habido adecuaciones curriculares para poder implementar diseño de estrategias pedagógicas. La pregunta de investigación que tengo es: ¿qué estrategias de sensibilización se requieren implementar con facilitadores de INEA que acompañan a personas con discapacidad auditiva en la acreditación de la educación básica para la inclusión educativa con pertinencia lingüística e intercultural? Y mi justificación, bueno, aquí vuelvo a mencionar, es la formación docente, que debe de considerar los contextos socioculturales actuales y preparar a los docentes para enfrentar todos estos desafíos y las diversidades que tenemos en INEA. Considero que es fundamental reevaluar el proceso en esta formación y pues estar siempre con una reflexión de cómo enfocarnos, cómo establecer un modelo integral que no solamente se quede en la teoría, sino que también lo llevemos a la práctica, teniendo como eje central la actualización constante del docente. Así que este proyecto busca dar respuesta a la demanda educativa de las personas con discapacidad auditiva, en el cual una de las barreras a las que nos hemos enfrentado es que hay un poco o nulo conocimiento de su lengua. Como los objetivos de investigación, el objetivo general es implementar estrategias de sensibilización dirigidas a facilitadores de INEA que acompañen a personas con discapacidad auditiva en la acreditación de su educación básica, buscando una forma de inclusión educativa con pertinencia lingüística e intercultural. Los objetivos específicos es conocer las experiencias de las poblaciones sordas, diseñar un taller de sensibilización acerca de la educación inclusiva, un taller básico en lengua de señas mexicana y diseñar recursos didácticos de tipo visual que faciliten la atención al educando con discapacidad auditiva. Bueno, aquí quisiera comentar que dentro de estos objetivos, el tema nodal que se está manejando es que se plantea en este proyecto, es que aquí en el INEA, pues tenemos una educación hegemónica, también el currículum ha sido de esta manera y esto se ha ido reproduciendo en las prácticas docentes. Después, lo vemos marcado en el examen, que o ya no regresan al examen o regresan sin tener estas herramientas para seguir en su proceso educativo al considerar que el aprendizaje es uniforme para todos los estudiantes. Con ello, para la construcción del marco teórico,
están los temas de exclusión y desigualdades educativas, educación inclusiva y currículum y políticas educativas. Me estoy basando en los normativos, la Constitución Política, Ley General de Educación, Ley Federal de la Cultura Sorda y autores como Miroslava Cruz Aldrete, Pablo Gentili y Boris Friedman. En la metodología utilicé un paradigma interpretativo con un enfoque de investigación cualitativo. El método de investigación fue biográfico narrativo. Las técnicas utilizadas fue la entrevista a profundidad, la observación participante y como instrumentos fue el guión de observación. Esta construcción de narrativas permitió mostrar testimonio de las personas, no solamente para recopilar sus saberes, experiencias de vida y experiencias educativas, sino también nos permitió reconocer todos estos sesgos educativos que hay en INEA y en base a sus experiencias, pues también tener noción de cómo ha sido su educación, no solamente en estas escuelas regulares que han asistido, sino también dentro de INEA. Los participantes fueron 4 personas en una edad más o menos entre 30 y 40 años, una de ellas presenta hipoacusia, 3 sordera profunda, uno de ellos es profesor y 3 estudiantes inscritos en INEA. Muy bien. Dentro de los hallazgos y resultados que se obtuvieron a partir de estas narrativas, la construcción de ellas fue muy importante, como les comentaba, ya que se contemplaron sus historias, sus experiencias en la escuela regular y posteriormente en INEA pues nos dio oportunidad de identificar los temas de desigualdad que existen. A pesar de que se les integra a la institución, hay una gran desigualdad, hay una inequidad educativa y por supuesto está la falta de formación por parte de los asesores en INEA. De igual manera, dentro de los resultados se encontró que no hay una pertinencia cultural y lingüística y de hecho hasta podríamos hablar de una pérdida de su identidad, ya que pues no se está respetando esta parte de la lengua materna. Dentro de los hallazgos Sandra, que tenemos nosotros... 2 minutos para concluir, por favor. Gracias. Sí, muchas gracias. Como conclusión, las observaciones realizadas desde una investigación participativa e intercultural se logró identificar la importancia de la lengua de señas en el ámbito educativo, la falta de formación, el reconocimiento de la diversidad cultural y también en las narrativas nos dieron se abrió una línea de investigación en donde es bien importante, ahora tengo más herramientas, por ejemplo, para tomar el tema de la identidad sorda, buscar estrategias pedagógicas contextualizadas a la población y creación de espacios para la comunidad sorda para una educación pertinente. Y con ello concluyo. Muchas gracias y creo que ya. Gracias. Gracias, Sandra. Por favor, escuchemos a la doctora Silvia Santiago. Adelante, doctora. Muchas gracias. Pues qué placer compartir esta mesa con la doctora Carol Guerrero. No nos conocemos, pero igual estas mesas nos sirven justamente para ir conociéndonos y poder ir interactuando a partir de las propuestas de investigación y de intervención que traen los compañeros y compañeras que están cursando alguna especialidad. Y pues Sandra, es un trabajo brillante, me encanta por la temática y creo que en algunas ocasiones te lo he mencionado. Principalmente, primero felicitarte por el trabajo que has realizado. Me parece que ya no estamos hablando ya de referentes empíricos y hay avances con respecto a las personas con las cuales interactúas. Entonces, más bien me voy a ir como a puntual, pensando y repensando hacia cómo poder abonarte a tu trabajo. Es esta parte contextual que nos hablas de INEA,
de estas modalidades que tienen con respecto a una modalidad con hispanohablantes, otra modalidad con indígenas monolingües o bilingües y otra modalidad con esquema braille, ¿no? ¿Y qué pasa con la población sorda? Hay una ausencia dentro del esquema curricular del propio INEA. Creo que ahí tenemos una ausencia. Y dirían los compañeros, principalmente de las organizaciones civiles, cuando decimos, es que no hay datos, cuando no hay datos no es que no tengamos nada que decir, al contrario, es como el núcleo que nos permite problematizar. Y creo que por ahí tendríamos que volver a mirar, ¿no? Cómo esta ausencia de una modalidad, hay una ausencia curricular de una población que es la población sorda. Yo creo que desde ahí tendríamos que ubicarnos, ¿no? ¿Qué pasa con el esquema educativo del INEA con esta población cuando hay ausencia y acuden a esta población en búsqueda de otras educaciones que no les han sido posible al esquema del currículo de la educación formal, ¿no? Entonces, ahí tendríamos como ciertos ejes articuladores que nos permite ir problematizando. Yo sé que estás en la especialidad, pero justamente lo que vas encontrando te permite volver a regresar desde el planteamiento del problema, poder mirar el entretejido de los objetivos y las preguntas de investigación. Creo que ahí tendríamos que revisar y desde otro lado, mirar qué pasa con la parte de la interculturalidad, ¿no? Que justamente bajo una perspectiva de la interculturalidad crítica propuesta o construida o debatida que ofrece Fidel Tubino, ¿no? La interculturalidad crítica es aquella que está en construcción, pero que no se olvida de las estructuras de las relaciones de poder existentes, de las desigualdades, de las inequidades. Creo que entonces hacer este entretejido para justamente mirar cómo dar estos giros epistémicos pedagógicos que permita llegar a las estrategias pedagógicas para una educación intercultural de acuerdo con la pertinencia lingüística y el contexto de la población sorda. Creo que ese es un primer momento que tendríamos que volver a mirar desde el planteamiento. Y bueno, me voy a la parte de teórica, creo que recuperas, mencionaste a Pablo Gentile. Pablo Gentile habla sobre las desigualdades e inequidades educativas, muy pertinente. Te invito también justamente a incorporar la parte de la interculturalidad crítica con Catherine Bosch, Fidel Tubino, este currículo que incluso también problematiza, está una autora que es la Laura Gallardo, que justamente para empezar el debate tiene que ver con proyectos de nación, construcción de ciudadanía, ¿no? Monocultural, monolingüe, y eso implica la exclusión de otras poblaciones, ¿no? En el caso de población sorda, pues vemos que en México sí ha habido mínimos en materia de políticas públicas, pero pues hay que empezar a hablar desde contextos como es la educación de INEA. Pero bueno, creo que ahí habría que mirar, poder justamente hablar de exclusión y las desigualdades educativas, cómo podríamos articular esto con un fuerte análisis crítico, político también del currículo y las políticas educativas. Creo que lo tienes ahí, sin embargo, me parece que es importante robustecer este aparato teórico. Y me voy a la parte metodológica. En esta parte metodológica que hablas del paradigma interpretativo, método biográfico, me parece fascinante.
Porque ahora ya empiezas a hablar de identidad. Cuando nos conocimos ni siquiera hablamos de identidad, ¿no? Entonces, por ahí también volver a construir con lo que dice Horace Stoll, ¿no? ¿Quién necesita identidad, no? ¿En qué contexto necesitamos la identidad? Y eso pensando con la población sorda, ¿cómo construyen ellos su identidad? ¿Cuál es la construcción que están realizando? Y estos vínculos en el contexto familiar, porque los primeros en trabajar, ¿no? Esta cuestión que yo no sé ahorita, porque ha sido como mi duda desde hace mucho tiempo. Hay unos que hablan de discapacidad auditiva, otras no, es una sordera, pero bueno, hay que ponernos, ¿no? Desde qué lugar también vas a hablar, ¿no? Si es una discapacidad auditiva o población sorda, con lo que implica esa construcción de identitarios de esta población sorda. Y bajo en este esquema, entonces, ¿cómo construyen la identidad de la población sorda? Y con la cuestión del lenguaje. Cuando hablamos de que la lengua de señas mexicanas es en realidad otra lengua más, incluso bajo los parámetros lingüísticos del esquema que ahora ya tiene también el INALI, la lengua de señas mexicanas se convierte en otra lengua. Entonces, desde ahí, desde ese lugar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el lugar de la lengua en todas esas construcciones identitarias que realizan? Con los familiares, desde luego, cómo se emprende, incluso también las tensiones con las lenguas caseras. ¿Quiénes acceden a estas lenguas? ¿Cómo se accede? ¿Cómo se aprende este lenguaje? Y cómo este lenguaje ha sido también invisibilizado por los propios facilitadores, ¿no? Eso hago un poco la analogía con la parte de las lenguas indígenas, ¿no? Van docentes a contextos rurales e indígenas, a personas meramente monolingües en español y enseñan a los niños, pues probablemente los fracasos escolares realmente brutales, ¿no? Doctora Silvia, disculpe, tenemos 2 minutos para Sí, gracias. Entonces, miraríamos qué sucede acá, ¿no? Y para ir cerrando, porque yo sé que los tiempos son muy, muy cortos, en otros espacios podríamos seguir platicando, mirar bajo estos esquemas metodológicos, y te sugeriría que hicieras un cuadro esquemático donde nos permitiera ver, ¿no? ¿Quiénes son esta población sorda? Género, su edad, que ya lo ubicas ahí, ¿no? ¿Cuál es, qué tipo de sordera tiene? ¿Es una sordera por nacimiento, porque lo adquirieron, por un accidente, qué sé yo? Creo que tendríamos que mirar, ¿no? Estas partes de los sujetos, ¿quiénes son ellos? Para que puedas justamente ir hilando con la parte de las narrativas. Pues eso sería todo. Muchas gracias, Sandra, y muchas felicidades. Agradecemos su participación, doctora Silvia. A continuación, escucharemos las retroalimentaciones de la doctora Coral. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Hola, doctora Silvia. Mucho gusto también en coincidir por acá. Sandra, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Un poco nerviosa, pero bien, muchas gracias. No pasa nada. Tú tranquila. Nosotros acá nerviosos. Oye, pues la verdad es que coincido en varias de las cosas que te dijo la doctora Silvia y me pongo como a reflexionar sobre la propia retroalimentación que te iba a dar. Y que sí, me parece que como que varias cosas quizás se vayan complementando ahí. Voy a empezar como de lo último que dijo ella para que no se me vaya el hilo. Hasta me agarré el dedo para que no se me olvidaran las cosas. Y es algo que también había visto. O sea, tú platicas acerca de las entrevistas que hiciste y estas narrativas con tus colaboradores y todo eso. Y no lo sé porque desconozco como el trabajo que has hecho. O sea, nada más me estoy basando en la presentación que hiciste y en el resumen que leímos. Si estas narrativas y todas las categorizaciones y lo que estás presentando
están plasmados en tu trabajo. Porque es bien interesante, o sea, lo que queremos escuchar es a tus participantes sordos, ¿no? Lo que te decía ella, ¿no? Como el contexto, edad, pero también de dónde vienen, cuál es su contexto familiar, lo que te dijo, incluso si son la primera persona sorda en la familia, si la familia aprendió lengua de señas, si se comunican, cómo se comunican por dactilología, nada más como enseñas caseras, como te dijo, porque muchas veces, y yo creo que ya lo estás como viendo por ahí, es que la escuela es el lugar de contacto social que tienen las personas sordas y son las únicas en la familia, ¿no? Entonces, ¿cómo perciben como ir a Linea, estar en contacto con otras personas sordas, ir haciendo como la comunidad y todo esto, ¿no? Y esto a la vez pues va generando la identidad, ¿no? Que ya está como por ahí muy dicha. Entonces, eso me gustaría como leer en algún momento, si es que se puede después. Y también, ¿cuál es tu posicionalidad ante esto? Es decir, tú sabes lengua de señas, qué nivel de lengua de señas sabes, tú hiciste las entrevistas, fueron en lengua de señas, luego se transcribieron en español. ¿Cómo fue como todo este proceso? Porque pues ahí también está padre, ¿no? Si es que sabes lengua de señas, ¿desde cuándo? ¿Por qué? ¿Cuál es también como tu antecedente? Eso nos va a favorecer la interpretación de los datos que tengas. Es súper importante que tú tengas ahí como bien dicha tu posicionalidad. Y ya se me está yendo por querer decir todo rápido. Un poquito como en el trabajo que mandaste y con lo que ahorita estaba viendo es que tu pregunta de investigación y tu objetivo general están enfocadas a los facilitadores de INEA. Y entonces yo me pregunto, al sensibilizar a los facilitadores, ¿eso garantiza que más personas sordas puedan acreditar? No lo sé. O sea, ¿es un factor importante? Sí. O sea, de hecho tendrían que tener como estas capacitaciones y tener por lo menos un mínimo de conocimiento de lengua de señas. Pero digamos, es cierto, o sea, al sensibilizar, estás asegurando como una estrategia educativa de la especialidad que estás haciendo, que las personas sordas puedan acreditar sus exámenes, o sea, ¿eso será suficiente? ¿Será suficiente con que tomen un curso básico de lengua de señas? ¿O será suficiente con que por ahí tenías como otras estrategias, ¿no? Que haya como taller de sensibilización, recursos didácticos de tipo visual. Y, por ejemplo, ahí yo pienso, no estará, o sea, al hacer como recursos didácticos, como lo tienes aquí en tu resumen, para que faciliten la atención al educando por medio de tarjetas que se usan cotidianamente para hacer esta interacción entre los facilitadores, entiendo, y los estudiantes. Creo que por ahí va la cosa. Y no lo sé, o sea, sí, pero pienso que si entonces de esta manera no se le está otra vez atribuyendo la responsabilidad al educando de su educación, al generar como estrategias visuales. Y creo que si quieres ser un agente de cambio, va por otro lado la cosa. Sí, creo que está bien, o sea, no creo que esté de más que tengan sensibilización y talleres y todo eso, pero ¿qué más? Y eso te lo dan tus narrativas. O sea, eso te lo da el platicar con tus estudiantes. A ver, ¿qué estrategia sí te funciona? ¿Te funciona que tengan un taller de lengua de señas? ¿Te funciona que haya recursos visuales? ¿O qué? A ver, tú dime, para que en realidad sea como esta retroalimentación y esta metodología participativa y todo lo que estás planteando. No creo que por ahí podría ir un poquito la cosa. Y un poquito también lo que pensaba cuando leía es que, por ejemplo, este taller de lengua de señas y esta capacitación, ¿quién la da? ¿La darías tú? ¿O la daría una persona sorda de la comunidad? Para que no haya como también temas de apropiación cultural, ¿no? Porque es bien importante respetar a la comunidad sorda, a la cultura y todo eso, y que si se va a hacer como este acompañamiento, que se haga de la mejor manera posible, ¿no? Como pensando en todas
todas las vertientes. Y la otra cosa que ya voy a finalizar con esto es, y que también dijo la doctora, ¿desde qué contexto lo vas a abordar? ¿No? Veo en tus diapositivas que tienes como la imagen esta de la oreja cruzada y eso es desde un modelo médico rehabilitador. Entonces hay que pensar que todo sea coherente, o sea, incluso esas cosas que parecen muy pequeñas, pero es importante ser coherente en el contexto que te estás desarrollando. ¿Lo quieres hacer desde un modelo biopsicosocial o desde dónde lo vas a posicionar, ¿no? Creo que lo tienes, nada más sería cuestión de irlo como trabajando bien y que todo vaya cayendo de manera coherente, pero creo que es un gran trabajo. Muchas felicidades. Les agradezco, gracias. Muchas gracias por sus comentarios, doctora. A continuación, Daniel Hernández González presentará su trabajo titulado Medios audiovisuales como herramienta pedagógica de autorreconocimiento y socialización de saberes en el colectivo Reforestación Cuautepec. Adelante, por favor. Claro. Bueno, buenas tardes. Intentaré ser pues muy concreto. Creo que hay muchas cosas que me gustaría compartir y poco tiempo. Entonces, bueno, justamente este proyecto nace de la misma especialidad en estrategias pedagógicas para la educación intercultural desde la línea de investigación metodologías inductivas interculturales para una pedagogía decolonial. En este caso, siempre me gusta iniciar con esta fotografía, poner un poco de contexto. El trabajo gira en torno a esfuerzos de restauración de la Sierra de Guadalupe. Es un área natural protegida que pertenece a la Ciudad de México, que colinda con Cuautepec. Se puede ver aquí justamente el gran contraste que existe entre la Sierra de Guadalupe y Cuautepec. Justamente hablando un poco sobre una forma de resumirlo de una forma muy puntual, justo es una propuesta en donde yo busco recuperar qué saberes se están intercambiando y circulando en las labores de restauración de la Sierra de Guadalupe. Todo esto desde un enfoque de pedagogías horizontales. Para esto comparto mi experiencia y la de algunos de los compañeros del colectivo de reforestación Cuautepec. Por ello, al ser una propuesta que busca recuperar saberes, que no busca necesariamente generar una intervención tradicional en los términos pues académicos de hace algunas décadas, me es muy importante plantear justamente ciertos elementos de la comunidad, ¿no? En este caso, hablar sobre Cuautepec. Cuautepec es no solamente una colonia en sí, es un conjunto de alrededor de 40 colonias que pertenecen a la delegación Gustavo Amadero y que está en su mayoría colindante con la Sierra de Guadalupe y genera pues una geografía pues particular. Existen muchas tradiciones, es un pueblo, es un barrio originario y de hecho a nivel eh, de organización sociopolítica se ha estado gestionando desde hace algunos años que la zona de Cuautepec se gestione por sí sola como una alcaldía. Por sí sola esta zona aglomera alrededor al casi el 50% de la población de toda la delegación Gustavo Madero y pues existen ahí como varias situaciones, ¿no? Eh, Hablando brevemente sobre lo que es la Sierra de Guadalupe, aquí tenemos una vista que nos permite dimensionar la magnitud de este espacio. Colinda justamente con Estado de México, con Ecatepec, Coacalco, Tultitlán, Cuautitlán y la delegación Gustavo Madero. Esta parte de aquí del centro es lo que colinda principalmente con la Ciudad de México, lo demás corresponde a Estado de México. Es una cadena montañosa que se formó desde hace aproximadamente 20 y 17 millones de años y justamente dota de una especie de identidad a la comunidad de Cuautepec. Yo soy parte de la comunidad de Cuautepec y justamente hay varios símbolos que vamos apropiando mediante estos espacios de territorialidad. Muchas veces cuando se les pregunta a algunos de los chicos qué es lo que identifica Cuautepec, y se ha hecho reiteradas veces en algunos talleres fuera de esta intervención,
muchas de las cosas que, que ellos marcan son las antenas del Cerro del Chiquihuite, ¿no? Que es un punto muy importante como comunidad, ¿no? Eh, es importante también hablar sobre el colectivo de reforestación Coatepec. Es un colectivo que surge alrededor de 2020 y tiene también una forma muy particular de haber surgido. Se da a la par del desarrollo de la pandemia de COVID. Entonces, muchas de las personas que estaban justamente en estas condiciones de encierro, de proceso reflexivo, comenzaron a generar vínculos a través de redes sociales y comenzaron a organizar caminatas y jornadas de mitigación de fuegos o de restauración de la sierra. Aquí hay algunas fotografías de los compañeros y justamente lo que refieren es que nos pusimos de acuerdo para hacer algo en la Sierra de Guadalupe y poco a poco se fue generando un colectivo que se fue organizando y que permitió más adelante generar una serie de acciones organizadas. Ahora, teniendo este contexto, hay muchas cosas que quisiera comentarles además. Surgen estas preguntas orientadoras, ¿no? Inicialmente, ¿cuáles son los saberes que se intercambian y circulan en las actividades de restauración en la Sierra de Guadalupe y cómo impactan en la comunidad? Esta pregunta central surge de esta inquietud de cómo es que se fue formando este colectivo, cómo es que van interactuando estos saberes, cómo es que se van gestionando estas diferentes particularidades de todos los miembros que forman parte del colectivo. En la mayoría, la población de Coatepec es población que ha migrado de algunas otras colonias o estados. Es una colonia relativamente nueva, a pesar de ser un barrio originario. Su expansión se dio hace alrededor de unos 20 o 30 años. Entonces la comunidad es muy diversa, es muy dinámica. Eh, Surgen también algunas preguntas orientadoras secundarias, que es cuáles son los conocimientos ecológicos y culturales que son compartidos por los participantes. Esto desde pues el origen de cada uno de ellos, cómo es que se van mezclando y cómo van dialogando, cómo influyen estas actividades de reforestación en la cohesión social y la identidad comunitaria, que es parte también de los intereses que estaban ahí de fondo, eh, y qué desafíos enfrentan los participantes en la implementación de actividades de reforestación, ya que al cabo del tiempo ya se ha logrado generar un vínculo con las autoridades gubernamentales, ya existen ahí incluso Maca, que es la directora del colectivo, por así decirlo, ya pertenece justamente a la brigada de Altepet, derivada de la Corena, que es justamente la encargada en lo correspondiente a la Ciudad de México de, de dar seguimiento y cuidado a esta área natural. Marco teórico conceptual, muy brevemente, retomo justamente ideas de coloniales, justamente de apropiación de los saberes ya existentes, mucho de este tema de la monocultura, sobre todo desde el punto de vista de la funcionalidad o productividad de los saberes, por qué las personas se están acercando a estos espacios, si es que no es productivo, si es que es algo que se supone que no debería de ser así bajo los saberes predominantes capitalistas, el tema intercultural en esta diversidad y diálogo que existe dentro de los participantes del colectivo y también los diálogos que surgen dentro de otros bastantes colectivos que existen en la comunidad. Justamente ideas de la educación liberadora, la pedagogía de Paulo Freire, justamente esta gestión, esta nueva visión de estas intervenciones, justamente categorías de Maritza Montero como habituación y naturalización, esto tiene que ver con psicología comunitaria, ideas de la investigación acción participativa, que es parte del enfoque que tomamos de Falsborda, y retomamos también bastante el tema de la educación intercultural de Stefano Sartorello, ¿no? Aterrizando los objetivos, el objetivo general es identificar y difundir en la comunidad de Coatepec los saberes y prácticas que se intercambian y circulan en las actividades de restauración de la Sierra de Guadalupe mediante un producto audiovisual. Aquí, o bueno, hasta este punto no se ha aterrizado, o bueno, no he logrado transmitir por qué un producto audiovisual. Si recordamos, el colectivo se formó a partir de la pandemia mediante intercambios en redes sociales y mediante esos intercambios y vínculos en redes sociales, mayormente audiovisuales, fue que se comenzó a gestar este colectivo. De ahí la importancia
o la inquietud de generar justamente algún producto audiovisual que pueda comunicar de una manera más o menos eficiente qué es lo que está sucediendo y cuáles son estos saberes, ¿no? Para seguir un poco con esta congruencia. Objetivos específicos, está recopilar los saberes, justamente indagar en el impacto de las actividades de restauración, bueno, el impacto que tienen en el tema comunitario y de cohesión social y identificar justamente los retos que se enfrentan. La población directa con la que trabajo son los miembros del colectivo Reforestación Coatepec. De forma indirecta, pues es la comunidad de Coatepec que hace uso de redes sociales y que acuden a actividades de restauración y reforestación. Hay algunas metas puntuales que he definido, que es inicialmente fue vincularme con el colectivo, realizar una observación participativa mediante el apoyo de la organización de esta jornada de reforestación 2024 que ya se hizo, ahorita les hablaré un poco de eso, realizar entrevistas semiestructuradas con el colectivo de reforestación Daniel, Coatepec tenemos y 2 minutos para concluir, por favor. claro, y a partir de estas entrevistas, elaborar un producto audiovisual que recabe también estas observaciones que pudieron haber surgido, ¿no? Esta entrevista está redactada con elementos que se fueron retomando a partir de esta observación. ¿Cómo se hizo? Aquí están más o menos las fases. Esencialmente las herramientas o los registros que yo tengo han sido diario de campo, las entrevistas que están por hacerse y los productos audiovisuales que también están pendientes. Identifiqué yo 3 fases que tenía que ver justamente con las metas. La primera fase era acercarme al colectivo. Aquí está el registro de las fechas en las que se fue dando. Se hizo una primera reunión y una caminata de reconocimiento con ellos. Esto está registrado en el diario de campo. La segunda fase implica pues varias actividades que se fueron moviendo, en donde se fueron dando pues distintas interacciones dentro del colectivo con situaciones adversas, tanto de clima, tanto de modificaciones de eventos gubernamentales y muchos otros espacios. Y la tercera fase está pendiente. La tercera fase aún no he logrado llegar a aplicarla porque no se ha gestionado una nueva actividad del colectivo. ¿A qué me refiero con esto? Que normalmente el vínculo se realiza con alguna actividad dentro de la Sierra de Guadalupe. Entonces, estamos pendientes de gestionar un espacio en donde pueda estar con mis compañeros, realizar estas entrevistas, poder videograbarlas, hacer la edición y la devolución de la información. Entonces, digamos que este es el trabajo que queda pendiente de esta intervención que se ha estado haciendo. Y pues les comparto aquí algunas imágenes de algunos días en los que hemos estado subiendo con compañeros. Hubiera yo querido compartir muchas más fotografías, pero pues por cuestiones de tiempo es un poco complicado. Finalmente, ¿cómo se va a realizar esta evaluación o esta parte de discusión de lo que está ocurriendo? Estaba pensando en una autoevaluación. ¿Puedo concluir, por favor? Sí, claro. Entonces, una autoevaluación, que justamente esta es como desde las actividades que yo he estado realizando, y una evaluación colectiva, que sería durante una reunión junto con el colectivo, ver cuáles han sido los desafíos y los retos para el próximo año, ¿no? Muy en concreto, eso sería todo. Agradecemos la presentación. Comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Coral, la escuchamos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Daniel, ¿sería posible que prendieras tu cámara para conocerte? Ah, perfecto. Muchas gracias. Porque si no es así como medio extraño ahí hablarle a la nada. Pues muchas felicidades. Ya, ¿Cómo estás? No, para nada. ¿Cómo estás? Pues acelerado. Es un reto presentar todo en 10 minutos. Ojalá fuera un poco más. Sí, se omiten muchas cosas. Además sí, lo que le digo a los alumnos, a los estudiantes, todo el trabajo que han hecho para decirlo en 10 minutos es una locura, pero qué bueno que nos presentaste. La verdad es que tengo como pocos comentarios porque veo que ya tienes muy avanzado tu trabajo. De repente me queda la duda en cuál semestre van, porque veo que ya estás como muy adelantado en la organización, en la aplicación de
todas las técnicas que estás haciendo de recolección de datos y todo eso. Por ahí me quedaba la duda un poquito en tu resumen, ¿qué ibas a hacer con toda esta recopilación de los saberes, ¿no? Que ya ahorita ya nos explicaste que vas a hacer como un material audiovisual y que la intención es como difundir todo esto. Y ahorita que presentaste, me queda claro que tienes muchísimo trabajo para hacer en material audiovisual, o sea, me quedaría la duda sobre cómo vas a organizarlo, de qué manera piensas difundirlo, en dónde, en qué plataformas y todo eso, porque pues al final esa es la intención, ¿no? Que todo este trabajo que estás haciendo llegue a más lados. Entonces, si has pensado cómo vas a difundir este trabajo, si cómo va a ser este material audiovisual, va a ser un video, van a ser qué, cómo lo vas a organizar, porque creo que es un montón de información la que tienes. Y una de las cosas que veo en ventaja es que formas parte del colectivo, ¿no? Entonces creo que conoces como muy bien todo el contexto, ahorita ya nos platicaste sobre ello, cómo se formó, que también creo que es un gran trabajo el que hayan decidido hacerlo desde esas épocas del COVID hasta ahora, o sea, son un montón de años. La verdad es que el trabajo continuo es bien complicado y te felicito porque lo has llevado a cabo y estás en este momento ahorita como en esta parte de difusión, ¿no? Entonces creo que es como una gran felicitación y lo único que estaría como por ahí un poquito como, no sé si como una duda o como un comentario que queda un poquito ambiguo, es cómo lo casas, cómo todo este trabajo que estás haciendo y todo lo que ya nos platicaste y la recopilación de saberes y todo eso, cómo lo casas con las estrategias educativas. O sea, ¿quién va dirigido al final, no? Porque es fácil decir que vas a hacer como un material audiovisual, pero ¿a quién va a ir dirigido? ¿A niños, a jóvenes? Es diferente la creación para cada uno, ¿no? No sé si es niños si van a hacer animaciones, si es para la comunidad en general, pues si va a ser como un poco de entrevistas, si le vas a meter ahí unas cosas, como que eso me queda un poquito todavía medio ambiguo. Yo creo que lo vas a ir como descifrando una vez que ya termines esta tercera fase que nos platicaste, pero creo que sería importante que lo vayas pensando y adelantando para que no te gane el tiempo en el momento en que tengas que decidir cómo lo vas a plantear. Pero en general creo que es un gran trabajo, o sea, creo que tienes mucha información, creo que ya la tienes como estructurada y todo esto, entonces por mí no tendría como mayor comentario más que esta organización del material audiovisual. Sería todo. Gracias, Daniel. Gracias, doctora Coral. Enseguida escuchamos a la doctora Silvia Santiago, por favor. Adelante. Hola, hola Daniel, qué gusto poder mirarte, por fin te conozco. De repente sí es como extraño, ¿no? Las pantallas en negro, parece, no sé a quién estamos hablando, pero bueno, eso implica que pues la virtualidad es un privilegio en el sentido de todo, en cuestiones de conectividad, de datos, porque es eso, ¿no? Mirar que cuando abrimos las cámaras, pues el consumo también de datos es otro, ¿no? Bueno, Daniel, pues ya te he escuchado también muchas veces con respecto a tu trabajo. Me encanta el posicionamiento que vas tomando, ¿no? Entonces, esta imagen que pones, digo, es fascinante en cómo te vas colocando, ¿no? Y cómo vas poder articulando desde de un posicionamiento hacia tu trabajo con respecto también al acompañamiento, vivencias, ser parte de la reforestación Coautepec. Mis comentarios van en sentido de poder quizás un poco a la reflexión de manera crítica, cómo estamos problematizando recuperación. ¿Desde dónde? ¿Por qué recuperación?
de quién recupera qué y para quién, de quién y para qué, ¿no? Recordaba aquí algunos colegas, principalmente del ámbito colombiano, que hace poco decíamos que algunos ocupan recuperación por un posicionamiento político epistémico, ¿no? Esa recuperación de saberes olvidados, desplazados, y que estos saberes constituyen también la configuración de otras formas de producir conocimientos. No sé si es por ahí por donde vas, pero sí es importante que dentro de trabajo quede claro que es recuperación, porque me parece que es una categoría clave dentro de tu trabajo y que articula de alguna forma con la socialización de estos saberes a partir de la recuperación hacia medios audiovisuales. Entonces, cómo generar como que estos vínculos, estas conexiones con el audiovisual como una herramienta pedagógica, que ahí tendrías que tener también bajo qué lupas podríamos vincular los elementos de audiovisual como una estrategia o como una herramienta pedagógica que tenga que ver, ¿no?, con esta sistematización, pero a la vez también de la reivindicación de saberes desde otros lugares. Creo que ahí podrías como poder abonar y desde luego, ¿no?, hacia quiénes van dirigidos estos medios, ¿no? A la población adulta, a la población migrante, a las niñeces. Creo que ahí habría, o es desde un enfoque intergeneracional. Si es desde un enfoque intergeneracional, habría que plantearla. Y eso me lleva justamente a mirar, ¿no?, cuál es la construcción que van haciendo dentro de toda esta parte narrativa de tu trabajo con el sentipensar con la tierra. Y también la colocación de la ecología política. No sé si lo has tomado en cuenta, pero bueno, no y pero. Hay un autor que seguramente ya lo conoces, Arturo Guerrero, que tiene un libro de Sentipensar con la Tierra, porque justamente va problematizando desde cuestiones de desarrollo, modernidad, toda esta parte que tiene que ver con la colonialidad de la tierra, ¿no? Y los saberes. Entonces, creo que por ahí podríamos como que repensar el trabajo. Y el otro punto, mirar cómo vamos haciendo toda esta parte analítica de lo que tú ya tienes, que es un montón, cómo lo vas sistematizando, cuáles son los puntos, los nudos de articulación con lo que dicen los actores sociales y con lo que dices tú y que lo que han dicho otras personas respecto a tu trabajo, ¿no?, respecto al tema de tu trabajo que estás realizando. Cuáles son las categorías centrales y con qué subcategorías vas a construir todo esto, lo que quieres hacer con los audiovisuales. Y esto me lleva a preguntarme, ¿cuál es el lugar étnico-político-epistémico que tiene las personas de la reforestación Cuautepec? Que sería fascinante colocar como que en otros lugares la cuestión de quién hace los medios audiovisuales. ¿Lo vas a hacer tú? ¿Cómo vas a abrir esos espacios? ¿Simplemente lo vas a hacer para que se conozca lo que están haciendo? ¿O son procesos pedagógicos, ¿no?, que van enfocados justamente a mirar que la tierra y la naturaleza no son solo medios capitalistas, sino que bajo esta lupa de la interculturalidad, sino que también hay un cuidado de sí con el territorio, con la tierra, y también el cuidado de sí del cuerpo, ¿no? Entonces, habría que mirar por esos lados, ¿no? Y en esa construcción, ¿qué tipo de medios audiovisuales lo vas a dar? ¿Solamente es en documentales? ¿Es bueno, lo que sea ahorita me viene a la mente? Habría como que mirar, ¿no? Como que las conexiones, no los puentes, las conexiones que te permiten ir colocando el lugar también de las personas de la organización civil, porque entonces, si están ausentes aquí,
¿cuál sería como la estrategia metodológica para hablar de investigación, acción participante? ¿Qué será lo participante de tus sujetos, no? Entonces, en eso me quedaría, Daniel. Creo que es como que la siguiente fase de la fase de poder sistematizar, de poder ya como pensar hacia dónde va, quiénes van dirigidos y cómo vamos a construir todos estos materiales audiovisuales como estrategia pedagógica. Creo que es lo bonito de tu trabajo. Eso sería todo, Daniel. Gracias. Muchas gracias por los comentarios. A continuación, Alejandro Arturo Lara Medina presentará su trabajo titulado Fomentar en los docentes la importancia de enseñar el enfoque participativo intercultural a un grupo universitario durante la construcción de su proyecto áulico. Adelante, por favor. Alejandro, prende tu micrófono, por favor. Bueno, perdón. Esto que voy a presentar, decía, es el resultado de todos los avances que he tenido, y por eso incluso el título que ahora tiene, para que no suene impositivo, es proponer en los docentes la importancia de enseñar el enfoque participativo intercultural a un grupo universitario durante la construcción de su proyecto áulico. Para mí sí es importante decir que el modo por el que voy a terminar esta especialidad es a través de estudios de maestría institucional, y más adelante se va a entender por qué para mí es importante esto. En cuanto a la justificación, y que se conecta un poquito con el marco contextual, es en estos últimos años, en algunas universidades de la Ciudad de México, no se ha implementado las metodologías participativas que permitan al estudiante aplicar los saberes adquiridos desde una actitud crítica que responda a las problemáticas sociales y económicas que padece según la comunidad de las que provienen. Y esto precisamente está tomado y este proyecto está tomado de la universidad donde trabajo, que a veces se llegan a tomar ciertas políticas de proponer estrategias pedagógicas, como es el proyecto áulico, pero el error que se comete es de no explicar en qué consisten, cómo hay que trabajarlas. Esto me refiero al proyecto áulico, cómo hay que trabajarlas, las fases, la metodología adecuada, y para mí incluso, y aquí está la postura que yo presento, es cómo un proyecto de aula se puede convertir en un proyecto comunitario, ¿sí? Y aquí es en donde el estudiante le va a encontrar mayor sentido a lo que haga a lo largo de todo este proceso de enseñanza-aprendizaje realizado dentro de una aula de clases. Por eso es importante el proponer la implementación de las metodologías participativas. Es como se logrará a través de las metodologías activas una nueva forma de producir un nuevo saber propio de los estudiantes, y cómo los jóvenes serán generadores de su propio aprendizaje, ¿sí? Y es como se necesita que los docentes universitarios se ejerciten en la implementación de estas metodologías. Las preguntas de investigación e intervención son: ¿los docentes cuentan con las competencias didácticas para ser asesores de un grupo universitario educativo conformado por alumnos
que muestran una diversidad cultural por la comunidad de la que pertenecen. Y de hecho, esta pregunta la hago porque a lo largo de todo el trabajo que he realizado, me he encontrado con muchas frustraciones que se han llevado o que han tenido en la práctica los docentes que aceptan ser asesores de un proyecto áulico, porque a veces, más cuando se enfrentan a los conflictos que van surgiendo a lo largo de la construcción de los proyectos áulicos, no saben cómo sacar adelante todos estos retos a los que se van enfrentando. No hay una estrategia pedagógica, ¿sí? Más que conocer, no llevan a la práctica una estrategia pedagógica adecuada. El objetivo general, entonces, es proponer a los docentes la importancia de enseñar el enfoque participativo intercultural durante la construcción de su proyecto áulico, contemplando la diversidad intercultural identificada previamente en los integrantes de un grupo universitario. Aquí regreso entonces al marco contextual. Entonces estamos hablando de universidades por parte que reciben estudiantes de la Ciudad de México, principalmente de alcaldías como Xochimilco, Tlalpan, Tláhuac, Iztapalapa, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, la Venustiano Carranza, municipios mexiquenses como son de Naucalpan, Tlanepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Iztapaluca. Aquí, entonces, otra manera de ver la interculturalidad no tan solo es a través de las poblaciones migrantes o las poblaciones indígenas, sino incluso también considero que es muy importante también tomar en cuenta lo que se le conoce como las contraculturas o las tribus urbanas, que precisamente el hablar de estas contraculturas o tribus urbanas las he tomado precisamente de los municipios de las alcaldías que ya he mencionado, porque de ahí surgen los jóvenes que se caracterizan por oponerse a las reglas establecidas por la sociedad y que a veces los consideran como precisamente poblaciones minoritarias, desafortunadamente, y ellos se sienten ajenos a los intereses que exigen los demás sectores de la comunidad, ¿sí? Entonces, a veces, en las universidades no se llega a escuchar a los adolescentes y no tanto a los jóvenes, perdón, y no tanto por los problemas por los que pasan, sino por los conocimientos, los saberes que ellos ya traen de sus casas, de sus comunidades, lo que van aprendiendo en las escuelas, y que eso es con lo que ellos pudieran partir para desarrollar un proyecto de aula o un proyecto áulico en donde ellos vayan aplicando lo que van aprendiendo en su aula de clases, ¿sí? Por eso para mí incluso una de las interculturalidades que considero que es la adecuada para este proyecto es la interculturalidad crítica, que aquí lo que se está proponiendo es buscar la construcción de sociedades que pretendan alcanzar la igualdad, aún con las diferencias culturales. Y de ahí que por eso, dentro de los grupos escolares universitarios, muchos conflictos que desafortunadamente se ven como problemas conductuales, más bien son porque los alumnos no han aprendido a interactuar con otras personas
que piensan de manera diferente, que tienen diferentes expectativas, enfoques para ver una misma problemática. Alejandro, nos quedan 2 minutos, por favor, para concluir. Gracias. Ajá. En cuanto al marco teórico, hablamos de las metodologías participativas como objetivo para promover procesos de transformaciones sociales, hacerlo aprendiendo con los actores sociales. Las problemáticas se van a ver desde circunstancias concretas de cada lugar, se trabaja para conseguir unos objetivos de cambio y hay que abrirse a todos los puntos de vista que se encuentren dentro de una comunidad. Muy importante considerar que los integrantes de una comunidad son los protagonistas. La metodología que con la que se ha buscado trabajar es la investigación acción participativa, precisamente para que todos tengan la manera para promover transformaciones políticas y sociales a través de entrevistas, de encuestas, grupos focales, y ya nada más termino diciendo el cronograma de actividades que he estado realizando, el rediseño del anteproyecto de acompañamiento pedagógico, definir la técnica con la que se abordará la estrategia didáctica, si hablamos de un posible taller a impartir, realizar las cartas descriptivas, crear los materiales educativos y realizar un cuadernillo de trabajo para quienes asistan al taller. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la presentación. Vamos a comenzar con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Silvia Santiago, la escuchamos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Alejandro Arturo, por la presentación a tu trabajo. Tengo como pues ciertas sugerencias pensando en que ahora dijiste que vas por la maestría, ¿no? Por la maestría. Entonces creo que por ahí me voy a ubicar. Es un trabajo que creo que ya ha situado a la universidad. Habría que mirar, y por el tiempo corto pues no nos permite como tener el panorama general del trabajo. Es una mínima parte y quizás lo que te diga que ya lo tengas en tu trabajo, ¿no? Pero bueno, de alguna forma tendría que hacerlo. Yo desde el título creo que está de más la importancia, ¿no? Yo lo quitaría la importancia de proyectos áulicos. Creo que habría como que omitirla, mirar cómo generar espacios participativos de enseñanza, con proyectos áulicos en docentes universitarios de tal alcaldía, de tal universidad. Creo que ahí ese es el núcleo de tu trabajo, ¿no? Incluso, pues, en otras ocasiones que he tenido oportunidad de escuchar tu trabajo, ¿no? Es decir, colocar cuál es la estrategia pedagógica y por qué intercultural, y ahora que manejas lo de colonial, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de tu trabajo, ¿no? Entonces, creo que ahí, ese es mi primer punto. Y lo otro lleva a revisar tus preguntas y tus objetivos. Creo que ya están rebasados para lo que tú quieres, ¿no? Entonces, volver a mirarlo y replantearlo, ¿no? Igual, ¿no? Esa importancia que a mí me es como que ruidoso. Quítalo, por favor, te lo suplico, porque dirías la importancia de vivir, la importancia de respirar. Entonces, pues no, Arturo, quítalo. Entonces, replanteamos las preguntas, los objetivos. Creo que lo que tú quieres es justamente, ¿no? Cómo propiciar conjuntamente con los docentes y estudiantes el proyecto áulico como propuesta, como estrategia de enseñanza participativa.
Y eso creo que es importante situarlo, importante también problematizarlo porque y eso me lleva a revisar tu justificación porque hay una serie de afirmaciones que no están sustentadas, ¿no? ¿Quién dice que las universidades no han implementado metodologías participativas? Hay que justificarlo, hay que argumentarlo, hay que sustentar con autores, ¿no? Entonces, esos cuidados nada más. Y luego me llevo a la parte, volviendo otra vez a las preguntas, que me lleven la parte del marco teórico, perdón, con estos ires y venires. Y en el marco teórico hay unos ciertos elementos que puntualizas ahí, y yo te invitaría que revisaras a Fidel Tubino, ¿no? Fidel Tubino junto con Katari Walsh, que ya lo tienes, al menos no escuché ahora la postura de Fidel Tubino, esta interculturalidad crítica que va más allá del contacto de las diferencias culturales. Lo que dicen estos autores es que pues no hay que alejarnos ni olvidarnos que existen relaciones de poder, que la colonialidad sigue operando, y ahora tú coloca lo que pasa con el espacio universitario en la construcción de conocimientos y procesos de aprendizaje con lo que tú quieres hacer, ¿no? Con la estrategia de proyectos áulicos, ¿no? ¿Por qué proyectos áulicos y no otra cosa? Y esto me lleva también a plantear, ¿no? ¿Qué le vamos a mirar o cómo vamos a posicionando epistémicamente las metodologías participativas en los procesos de aprendizaje? Creo que ahí hay ahorita que han trabajado mucho, entre ellas Frida Díaz Barriga, enseñanza situada. Y la enseñanza situada es toda una propuesta didáctica, de estrategia, porque lleva a pensar y a reflexionar también la práctica pedagógica. Que yo como docente, ¿cómo estoy creando escenarios pedagógicos que permiten crear aprendizajes a partir de los contextos, la experiencia, de los saberes, de los sujetos con los cuales nos estamos interactuando, ¿no? ¿Cuál es el lugar de la realidad social, ¿no? Entonces, ahí creo que puedes ir generando reflexiones, y retomo otra vez a Katharine Walsh, ¿qué es lo pedagógico en tu propuesta y qué es lo intercultural? Armando, que dices que a los docentes también hay que generar conjunto con ellos que la propuesta aula implica también reconocer los contextos de los jóvenes estudiantes y implica reconocer las diversidades que existen. Y entonces me lleva a plantear la cuestión metodológica y cuál será el lugar de los sujetos de la investigación, cómo van a construir ese proyecto aula. Entonces entraríamos con toda una propuesta pedagógica de investigación y luego de intervención, que me causa ruido de la intervención, pero no sé cómo llamarle ahora, o como una investigación participante o de colabor, donde haya cabida también los estudiantes, porque las metodologías participativas de aprendizaje, el estudiante tiene un lugar, el estudiante es el que construye, y entonces las relaciones entre el docente y el estudiante cambian totalmente. Entonces yo creo que ese es el corazón de todo tu trabajo, más que llegar con un cuadernillo o construir un cuadernillo. Será, ¿qué es lo que va a dejar Arturo, en las propuestas de las universidades para que los estudiantes construyan aprendizajes participativos y colaborativos y que además puedan resolver problemas que les están atravesando? Creo que esa es la parte medular de tu trabajo, Alejandro. Y pero bueno, vuelvo a insistir, quizás el espacio son 10 minutos, nada. Por lo que vi estabas en el marco teórico cuando pues ya tu tiempo ya se había acabado, ¿no?
bueno, eso creo que lo que tendríamos que ir pensando, ¿no? La parte metodológica, ¿y ahora qué sigue, no? ¿Cómo construimos todo esto? Y experiencias hay muchos, incluso recupera también Paulo Freire, la pedagogía de la liberación, la pedagogía del oprimido, incluso también cartas a quien pretenda enseñar. Hablaría también de Peter Manclare o incluso también Pierre Bourdieu, ¿no? De estos espacios como mecanismos a veces de opresores, pero también como la escuela puede ser, o la universidad, un lugar de reivindicación de sujeto de pedagógico. Y con eso me callo. Muchas felicidades y felicidades a todos por el trabajo, porque ha habido avances, ¿no? Lo que no tenemos es mucho tiempo para escucharnos. Gracias, Alejandro. Gracias, doctora Silvia. Continuamos con la doctora Coral. Adelante, por favor. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Oye, fíjate que está bien bonito como este tipo de encuentros, porque escucho a la doctora Silvia y veo que ya conoce el trabajo de todos y de todas, y está bien padre, ¿no? O sea, como tener como todos tus antecedentes y todo eso, y luego yo digo, ¿será que lo estoy viendo desde otra, desde otra posición? Pero pues a lo mejor ayuda como darle esta mirada nueva, ¿no? Así. Entonces, coincido con algunas de las cosas, bueno, creo que con la mayoría de las cosas. La doctora Silvia, la primera es, por favor, el título. O sea, sí es un título súper largo y más bien parece que está redactado como un objetivo. Fomentar la y eso es una redacción de un objetivo. Entonces, sí te sugiero también que le cambies y que elimines lo de la importancia, porque eso es como un juicio de valor, ¿no? Y en investigación lo que tratamos de hacer es no dar juicios de valor. Entonces, si yo leo tu documento, el que mandaste y todo eso, justo en esta primera mirada, que no conozco tu trabajo, me parece que es como una gran reflexión más que un proyecto de investigaciones, como reflexionar la importancia de la interculturalidad de los docentes. Sí, está bien, pero como que no me queda claro qué se va a hacer, dónde se va a hacer, ¿no? Que ya justo te lo comentó la doctora Silvia. ¿En qué contexto? Específicamente con quién, por qué elegiste como esta universidad de manera puntual, o sea, como toda esta contextualización, creo que es bien importante que lo digas. Y voy a decir algo como un poquito así con pinzas, porque es la impresión que me dio ahorita en tu presentación y un poquito en el resumen que mandaste, que ya está un poco sesgado hacia lo que quieres que salga, porque por ahí explicabas, ¿no? Que los profesores no tienen como la experiencia y todo esto, sí, pero lo que dijo la doctora, como ¿dónde dice que las universidades no? Esos son como pequeños sesgos que van ensuciando nuestra investigación y hay que evitarlos. Entonces, como que se menciona mucho que no hay estas competencias de los docentes, incluso por ahí mencionaste, no me acuerdo si ahorita en tu presentación, en la pregunta, si los docentes cuentan con las competencias necesarias para... Eso es una respuesta, es una pregunta que ya está sesgada, porque es un sí o es un no. Y tú ya dijiste que no. Entonces, es bien delicado. Hay que ir ajustando como estas cositas, ¿no? Ya explicaste antes, o sea, antes de que llegaras a tu pregunta, ya habías respondido que no tenían esas competencias. Entonces, quizá hay que reajustar un poquito la pregunta y tus objetivos de investigación, porque también por ahí leí que un objetivo, o por lo menos en el resumen quizá ya cambió, era, déjame, lo tengo aquí justo abierto, promover en los docentes del nivel superior el enfoque participativo intercultural como la opción adecuada. ¿Quién dice que es la opción adecuada? Esas son estas pequeñeces
que tienes que ir como checando para que más bien cuando tengas como toda tu metodología ya bien establecida y todo eso, digas, ah, no, miren, sí funcionó, no funcionó, porque de entrada ya estás diciendo que esa es la opción adecuada. Y no es como tan correcto metodológicamente decir, esto es la verdad absoluta, ¿no? Eso como que no checa. Y la otra cosa, bueno, ya varias de las anotaciones que tenía ya las comentó la doctora Silvia, pero creo que sí es bien importante que si vas a usar una metodología de investigación, acción participativa, tengas en cuenta cuáles van a ser las fases en las que te vas a basar y cómo es que vas a integrar, va a ser repetitivo, pero es que es muy importante, cómo vas a integrar a los docentes y a tus estudiantes para que retroalimenten lo que vas a hacer. Porque el que tú digas, voy a hacer un manual o un cuadernillo, no sé qué, y con eso ya va a ser, eso es tu posicionalidad jerárquica y ya no es investigación-acción. Ya, ahí se esfumó como todo, porque no tomaste en cuenta lo que te decía tus participantes, tus estudiantes, no tomaste en cuenta a tus docentes, y entonces rompió la metodología. Entonces sí creo que habría que replantear un poquito ahí, a partir del marco teórico que tienes y ya lo que te dijo la doctora Silvia, cómo es que vas a ir integrando todo esto para que realmente tengas un producto que asegure que tiene una investigación-acción y que efectivamente va a fomentar toda esta parte intercultural que estás como reflexionando en tu documento. Entonces, sí, mi sugerencia sería que revisaras y replantearas como algunas de las ideas que tienes ahí y que vieras, ¿no? Que replantearas y repensaras cómo voy a hacer para que a partir de las voces de cada uno de mis participantes pueda tener un producto donde verdaderamente asegure que no desde mi posición jerárquica de investigador, sino como en una tabla de colaboración con todos, este producto va a servir o lo que vaya a hacer, ¿no? Creo que es importante que lo pienses quizá un poquito de diferente manera. Y hasta ahí serían mis comentarios. Gracias. Gracias, doctora Coral. Agradecemos la presentación de los estudiantes, así como la participación de las comentaristas y su asistencia a este 7º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 84 trabajos de estudiantes en 28 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 49 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.